Entonces, hay gente que conoce al Señor, que sabe de Dios, de algo, sabe algo, cualquier cosa, la que sea. Pero su obstinación mental, su obstinación en su carácter, hacen que nunca sean incluidos en el propósito de Dios. ¿Sabe qué es lo más paradójico? O no sé si decirlo así, pero quiero que entienda esto. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. El hecho de que Dios te dé un trabajo, unos hijos, una buena esposa, un buen esposo, que te dé una empresa, que te dé un negocio, que te haga vivir, respirar, que te haga ver, que te haga oír, hermano, no quiere decir que tú estés incluido en el propósito de Dios. Eso es delicado. Eso es delicado. Ah, no, es que a mí Dios me bendice así yo no vaya a la iglesia, si yo no ore, si yo no ayune. Yo nunca leo la Biblia. Y mire, a mí cómo me va de bien. Eso no indica, escuche, eso no indica que tú estés incluido o incluida en el propósito eterno de Dios. Eso es delicado. Porque hay gente que ha ido a institutos bíblicos, hermano, y no están en el propósito eterno de Dios. Hay gente que se la ha pasado leyendo la Biblia, escudriñando la Biblia, tratando de entenderla de mil formas y mil maneras, pero no está incluida en el propósito eterno de Dios. Porque una persona que se incluye o está incluida en el propósito eterno de Dios es una persona que se somete a la voluntad divina y eterna de Dios. Por eso Dios no es un Dios permisivo. Porque hay algo que está diseñado perfectamente en el plan y propósito de Dios. Por eso no hay nada ni nadie que pueda sorprender a Dios. ¿Está escuchando eso? Nada sorprende a Dios. Si tú pecaste ayer, perdóneme, si tú pecaste ayer, eso no tomó por sorpresa a Dios. Dios sabía eso ya, de antemano. Si tú pecaste hoy, Dios ya sabía de antemano que tú ibas a pecar. Si tú no ibas a adorarle hoy, si tú no ibas a estar con el Señor hoy, Dios ya lo sabía. Nada sorprende a Dios, ni siquiera tus talentos, tus capacidades, porque Dios ya los conoce. El punto no está en creer, tener y ser, sino el punto está en ser incluido, estar dentro del propósito eterno de Dios. Y eso es lo que le hace la falta a la iglesia de Cristo. Eso es preocupante, hermanos. Eso es preocupante. Porque nos dijeron que estar en el propósito de Dios era venir a la iglesia. No, eso es una parte. Eso es una parte. Pero cuando tú te sometes a la voluntad divina, al perfecto diseño de Dios, entonces tú estás incluido en el propósito. Pero ¿sabe qué nos han enseñado? Manejar la Biblia sí con sa, ¿no? Usted sabe qué es eso, ¿no? Como que sí, como que no. Como que le entro, como que no le entro. Eso es el jueguito ese que jugamos en los colegios, en las escuelas. ¿Se acuerdan? Al gato y al ratón. ¿Sí o no? A que te cojo, ratón, a que no, gato ladrón. Y así jugamos con el Señor. Y estamos dándole vueltas a ver cuándo nos agarra y cuándo no nos agarra. Diga conmigo, estar en el propósito de Dios es hacer la voluntad de Dios. No a medias, no un poquito. Es que me parece que están exagerando. Alabe a su Señor. Es que a mí me parece, pastor, que están exagerando. No, es que Dios, dice la Biblia, mire lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Dice que nosotros debemos radicarnos en el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? La mente de Cristo, la idea de Cristo, el pensamiento de Cristo, el sentir de Cristo. Porque si tú te radicas en el carácter o la filosofía de un hombre o de una etnia o de un grupo o de una denominación, entonces finalmente vamos a caer en pecado. ¿Cuál va a ser el pecado? El pecado de no estar en el propósito de Dios. Porque más la gente ama los pensamientos de los hombres. Es que yo escuché, pastor, que alguna vez dijeron, no es lo que dijeron, es lo que dice Dios que debemos hacer. Y eso es lo que más nos cuesta a los seres humanos, hacer lo que Dios dice que debemos hacer.
Lo que Dios dice es una sola cosa. Dios nunca cambia de opinión según tu circunstancia. Dios nunca va a cambiar su perspectiva porque tú hoy estés mal. Dios nunca va a cambiar su objetivo porque tú no te sientas bien, porque tú tengas una mala circunstancia o un mal momento. Dios está, hermano, radicado en su posición como Dios, soberano, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él está parado ahí esperando a que haya un pueblo que le obedezca de verdad, que haga su voluntad. Entonces la gente lucha hasta que finalmente tenemos que entender que Dios es el que vence. O sea, vamos a batallar. Usted va a pelear con su mente, con su pensamiento, con sus estructuras, no de hoy, sino sembradas de antes, con su filosofía, con su amor a sus pensamientos. No, es que a mí me gusta así, yo soy así, pastor. Es que a mí me enseñaron esto, a mí me enseñaron. No es eso, es que tú estás batallando. Cuando tú te paras con el Señor a hacer la voluntad de Dios, entonces Dios tiene que cambiarlo todo. Por eso la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Nuevos en Cristo Jesús. No puede haber algo viejo dentro de ti. Esos amores viejos. Eso es como esa canción de hace unos años. Esto le enseñaban a uno en el colegio, ahora no lo enseñan. Esa canción que es un aporte cultural que dice espumas. ¿Se acuerdan de espumas? Espumas que se van, bellas rosas viajeras. Ay, el pastor se volvió del mundo. Hermano, nosotros tenemos que abandonar esos amores que lo único que hacen es truncar la voluntad de Dios en nosotros. Pastor, pero usted lo predica como si fuera sencillo. No, hermano, es que de adentro es donde está la batalla. Adentro es donde se da la lucha, no afuera. Adentro es donde se está batallando todo el tiempo, en la fe, en creerle a Dios, que si Él lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Él no va a dejar en vergüenza a aquel hombre, a aquella mujer que está sometido a su voluntad. El apóstol Pablo dice algo tan cierto y tan poderoso que dice: ya no vivo yo sino Cristo en mí. Pero ¿sabe por qué? Porque él se sometió a la voluntad eterna de Dios. ¿Qué pasa? Mientras nosotros tenemos fuerza, mientras nosotros tenemos ánimo, mientras nosotros tenemos vigor, nosotros batallamos contra Dios. Dígame a eso amén, porque eso nos pasa a todos. Batallamos, y es que a mí no me parece, y es que yo no creo, y es que a mí no me gusta cómo Dios me está tratando. ¿Cuánto nos ha pasado eso? A mí, Dios, Señor, te ensañaste conmigo, no me estás tratando bien. Porque estamos peleando contra nosotros, en nosotros. Estamos peleando contra el Señor. Estamos peleando y batallando contra Dios. Diga conmigo, nadie puede cambiar la voluntad de Dios. Dios lo dijo y se hace. Dios habla y se cumple. Esa es la voluntad de Dios. Tú no la puedes cambiar. Nos enseñaron en la iglesia evangélica que uno llorando, Dios cambiaba de opinión. Eso lo hacemos nosotros con nuestros hijos. Cuando sus hijos van, ay papi, es que no me dieron dulce, ay. Y usted lleva 5 minutos llorando. ¿Y usted, para que ya no llore más, usted qué hace? Vaya, compre ese dulce. Y le compra a usted el mejor. No le compra el que tienen los otros, sino le compra uno más grande, para recompensarle esas lágrimas. No, eso es humanamente que hacemos. Pero Dios no está diciendo: hijo mío, tú estás llorando hoy, ¿qué puedo hacer para recompensar esos lagrimones? No. Diga conmigo, la voluntad de Dios es perfecta. ¿Qué necesita entonces Dios para que nosotros podamos trascender en la voluntad de Dios? Porque algunos de nosotros, como hijos de Dios, sí, claro, queremos hacer la voluntad de Dios. Levante la mano el que no quiera hacer la voluntad de Dios.
Cierto que todos queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces queremos trascender en la voluntad de Dios, pero hay cosas que deben salir de nuestras vidas. Hay cosas que debemos eliminar de nuestras vidas. Hay cosas que debemos eliminar de nuestras casas para poder agradar a Dios. Hay cosas que debemos quitar de lo que somos, de lo que pensamos. Es que es difícil, hermano. Yo le estoy hablando, pero a la misma vez Dios trata conmigo. Porque con la misma vara que tú mides, también tú eres medido. Entonces no es fácil uno deshacerse de pensamientos, de ideas. Es que a mí me parece que esto sería una buena idea. Yo te digo, una buena idea aquí en la tierra puede ser un buen negocio. Y tú dices, este es el negocio de la vida. Pero esa idea que parece buena, si Dios no está ahí, es una mala idea. Es una pésima idea si Dios no está ahí. Si Dios no está ahí, entonces no estás haciendo la voluntad del Señor. ¿Sabe qué le dijo Moisés? Míreme acá. ¿Sabe qué le dijo Moisés al Señor? Si tú no vas conmigo. El Señor que le dijo, bueno, voy a enviar un ángel que te guíe, que te acompañe. Y él dijo, no, yo no quiero ángeles. No me mandes ángeles, no me mandes a nadie. Yo quiero es que tú estés conmigo. Y si tú estás conmigo, yo voy. Pareciera que estuviera condicionando a Dios, pero es que es la verdad. Por eso Jesús dijo, me voy, pero dejaré con vosotros, ¿a quién? Al Espíritu Santo, que los consolará, que los dirigirá o los direccionará a toda verdad. Es decir, que el mismo Dios se comprometió con nosotros a vivir con nosotros, a estar con nosotros, a caminar con nosotros. Entonces no estás solo para hacer la voluntad de Dios. Claro, la Biblia dice, en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe por qué se enfría? Porque lo que hemos hecho es prometerle a la gente cosas que Dios no va a hacer y que cosas que Dios no ha dicho. Entonces se ha levantado la falsa profecía y la gente anda esperando, ay, que el Señor me hable hoy, que el Señor me diga, a ver, profeta, suéltala, suéltala. Aló, diga conmigo, todo tiene su tiempo. Porque la Biblia también claramente dice que el pueblo sin profecía se desborda, se desboca. O sea, no hay una dirección. Por eso debe existir todo en el equilibrio del Espíritu. Todo debe existir. Nosotros somos una iglesia apostólica. Oh, ahora se autonombró el pastor Juan Carlos apóstol. No, yo no soy apóstol, yo soy pastor. Pero tenemos la obligación y la responsabilidad apostólica. ¿Qué quiere decir eso? De plantar los 5 ministerios. Es decir, que de aquí deben salir pastores, maestros, profetas, evangelistas y apóstoles. Yo soy pastor. Pero la iglesia de Jesucristo no es pastoral solamente. Hay pastores, y yo respeto y me hago responsable de lo que estoy diciendo, pero hay pastores que dicen, no, los apóstoles no existen. No, sí existen. Es que tienen que existir. O quítele el dedo gordo a su mano a ver qué le pasa. Aló, quítele el dedito gordo. O quítele el pequeñito a ver qué le pasa. Usted no puede reemplazar el diseño de Dios. Entonces la iglesia, entrando en ese ámbito, entrando en ese mover, tiene que someterse a la voluntad de Dios para que Cristo crezca en ella y nosotros seamos doblegados, nuestras emociones sean, hermanos, doblegadas, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras pasiones. ¿Sabe qué es lo que tiene arruinada la iglesia? Los sentimientos. Voy a decir algo. ¿Cuántos oran por el pastor y la pastora? Listo. ¿Por qué ora por el pastor y la pastora? Alguien que me diga rápido. Por fortaleza, ¿sí o no? Pero escuche. Uno no debe orar por sus pastores si siente o no siente. Uno debe orar por sus pastores. Se lo voy a volver a repetir. Uno no ora por sus pastores. No digamos por los pastores. Uno no deja de orar por sus líderes. Porque siente o no siente. Porque es que ese fulano me cae como patada de mula, hermano. Que se lo trague el diablo. No, uno ora por sus pastores. No, es que el pastor Juan Carlos a mí me está cayendo como mal.